過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Rucar Flores, para Vázquez Camacho, para SCP, para Michael Kubo, para Brian Alexander, para Maikoto Fanfics, para Shiva Lee, para el Bakido, para Fandefic, para Survilan 12, para Red Set, para Basi Rodríguez, para Mauricio Mández, para C7 Cercero y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Lo siento, no puedo dártelo en el momento en que Athos dijo esas palabras, la hierba a su alrededor dejó de susurrar. Todo el parque pareció cobrar vida. Los árboles crujían y gemían, sus ramas giraban y apuntaban hacia él con indignación. ¿Cómo te atreves a blasfemar a la diosa? Le susurraron, haciéndolo sentir como si cientos de hormigas se arrastraran por su cuello. El hermoso rostro de Demeter se contrajo de ira antes de volver a su calma anterior. Entonces muere, dijo en voz baja, y la espada a su lado se disparó hacia adelante con tal velocidad que pareció teletransportarse. Apenas registró el ataque antes de que la espada se estrellara contra una delgada barrera rosa que apareció ante él, impidiendo que el arma perforara su cuello. Afrodita. ¿Por qué? Gruñó, mirando a la diosa del amor que simplemente volvió a tomar su té. TSK, Demeter. Nunca encontrarás el amor si eres así. Ahora no es el momento de mostrar tus prejuicios, le reprendió, mientras una gota de sudor resbalaba por la espalda de Athos. No esperaba que Demeter perdiera la calma tan rápido. El ataque no parecía tan poderoso, pero no le sorprendería si pudiera partir una pequeña colina por la mitad. Aflojó el agarre de su anillo y respiró aliviado ya que Afrodita parecía quererlo vivo por razones que solo ella sabría, pero las palabras que usó en ese momento fueron extrañas. ¿Prejuicio hizo algo para desairarla antes? Él no lo creía así. No debería estar tan enfadada a menos que no se estuviera refiriendo a él en primer lugar. Tal vez estaba desahogando algo de la ira de los viejos tiempos, la ira inducida por Zeus, su propio abuelo. Tú, bien. Dijo Demeter con los dientes apretados antes de cerrar los ojos y respirar hondo en un intento por calmarse. Ahí vamos. Ahora, ¿por qué no hablamos como gente civilizada? Afrodita aplaudió y una fuerza invisible empujó a Demeter a una silla. La diosa de la cosecha dejó escapar un lindo grito de sorpresa y Crisaoros, su espada volvió a su lado. Una hermosa taza de té flotó hacia ella junto con un plato lleno de pasteles y galletas. Ya que el pequeño Athos no está dispuesto a desprenderse de la cornucopia, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo? Dijo Afrodita, mordiendo un pastel con sabor a fresa. Demeter le dirigió una pequeña mirada antes de volver su mirada hacia Athos, quien se encogió de hombros y sacó el objeto más valioso del que estaba dispuesto a desprenderse, el aguijón de Mantícora. La diosa alzó las cejas sorprendida antes de fruncir el ceño ligeramente y sacudir la cabeza. Un sacrificio digno, pero no suficiente, murmuró mientras el aguijón flotaba hacia ella. Era sorprendente lo tranquila que estaba en comparación con hace unos segundos. Las diosas eran extrañas, pero unos pocos milenios de vida volverían loco a cualquiera. No tengo nada más que ofrecer, respondió Athos, esperando otro exabrupto pero no llegó. Oh, sí, semidios. Te tienes a ti mismo, respondió, guardando el aguijón. El cerebro de Athos casi sufre un cortocircuito. ¿Yo, qué? Tartamudeó mientras Afrodita soltaba una pequeña risita. ¿Eh? Quise decir un favor. ¿Por qué te ríes?
aclaró Demeter, frunciendo el ceño ante la risita de Afrodita. ¿Puedo hacer eso?, intervino antes de que Demeter intentara estrangular a la diosa del amor. Hacer promesas apresuradas no era algo bueno, especialmente con las diosas, pero dudaba que Afrodita evitara que Demeter lo pulverizara si él también se negaba a hacerlo. Todo lo que esperaba era que la búsqueda fuera razonable, pero sabía que era una ilusión. ¿Cuándo fueron alguna vez? Bien, asintió Demeter, poniéndose de pie y apartando el plato flotante de bocadillos que constantemente empujaba su mano. Athos Apsiphon, tienes un trato. Puede que hayamos empezado con el pie izquierdo y puede que me haya precipitado demasiado para juzgar. Espero estar equivocada contigo, añadió con firmeza, antes de desaparecer en el aire, dejando unas pocas hojas de maíz flotantes y un dulce aroma distintivo de una tormenta sobre un campo de jazmín. Eso fue abrupto, comentó Athos, encontrando la fragancia bastante deliciosa. Ya te acostumbrarás. Ella representa las estaciones, ¿sabes? Es difícil que tu estado de ánimo no cambie constantemente. En un segundo estará anhelando cortarte la cabeza y al siguiente te estará estrechando la mano. Afrodita asintió mientras masticaba su cuarto pedazo de pastel. Usar la divinidad para mantenerse en forma debe ser agradable. ¿Y por qué querías conocerme? Athos se volvió hacia la diosa del amor. Seguramente, ella no solo estaba acompañando a Demeter. Si es así, ya se habría ido. ¿No puedo haber venido por la única razón de ver tu cara? Ronroneó, su cabello ahora se volvía dorado como el trigo, pero todo lo que eligió fue levantar una ceja. Eres aburrido. Hizo un puchero antes de señalar con el dedo la cola del caballo de Athos, que rápidamente se acortó. Oye. No me toques el pelo. Se quejó, encontrando su peinado ahora similar al de su padre. Estaba desordenado, pero funcionó de alguna manera. Ahí, mucho mejor. Afrodita sonrió, pero al segundo siguiente, su expresión se volvió seria. ¿Sabes por qué estoy aquí, no? Enos suspiró mentalmente. ¿Qué pasaba con las diosas y su necesidad de hacerle preguntas inútiles? Supongo que no es por la cornucopia. Respondió a lo que la diosa resopló. No tengo ningún uso para él, aunque sería un buen sacrificio. De todos modos, debes saber algunas cosas antes de continuar tu viaje, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo primero es que eres peligroso. Muy peligroso. Lo suficientemente peligroso como para llamar la atención de Zeus, eso si él no estuviera tan lleno de sí mismo. Athos no estaba realmente sorprendido en este punto. Su presencia había despertado a Gea, y quién sabe cuántas entidades más. Francamente, sería más sorprendente si no fuera lo suficientemente digno como para llamar la atención de Skidady. Lo que te hace tan peligroso y tan interesante es tu extraña habilidad para escapar de los tejedores, algo que cualquier ser desearía. ¿Los destinos? Preguntó Athos, luchando por creer lo que estaba escuchando. Era una anomalía, eso lo sabía, pero las parcas... Ellos fueron los encargados de manipular el destino de cada uno de los seres del mundo, su estatus está por encima de cualquier monstruo, titán o dios, ya que ni siquiera un dios puede desafiar al destino. El nacimiento, la vida y la muerte eran juegos gloriosos para ellos, y la realidad era su patio de recreo. Difícil de creer, lo sé. Pero no pienses en ti mismo como completamente libre. Una vez que los tejedores se den cuenta de que has escapado de sus garras, no escatimarán gastos para ponerte bajo control. No me sorprendería si comienzan tejiendo tu futuro con alambre de púas. Bueno, mierda. Pues mierda, si hubiera una entidad con la que se hubiera esforzado por no enfadarse, habría sido el destino. Son los hijos de Zeus y la titán Temis, y son obscenamente poderosos. Tan poderosa, que Zeus decidió divorciarse de Temis por temor a concebir más hijos. ¿Cómo sabes esto y por qué me lo dices? Athos hizo una mueca. Por absurdo que sonara, tenía sentido. Su misma existencia contradecía las dos grandes profecías, y tenía un artefacto que ni siquiera estaba en los mitos griegos. Aún así, con todos los beneficios que había obtenido, ¿cómo podría escapar de las parcas? Un tijeretazo de hilo, y estaba muerto. Era como decirle a un cadáver que volviera a vivir. Imposible. Me encantan las historias, verás. Especialmente aquellas en las que participo. Y tú, querido Athos, tienes el potencial de convertirte en mi historia favorita. Afrodita se rió, sus ojos se tornaron de un azul brillante, pero antes de que pudiera dar más detalles, las cejas se levantaron y se sentó con la espalda recta. Oh, Dios, parece que nuestra pausa para el té tiene que terminar. Tengo una cita a la que ir y un marido del que esconderme.
Pero antes de irme, hay una última cosa que tengo que decirte, dijo la diosa. No importa cuán imposible, ridículo y desesperanzado pueda parecer algo, si tiene que ser, será. La mesa junto con la silla en la que estaba sentado desaparecieron repentinamente, haciéndolo caer al césped. Ops. Afrodita se rió y desapareció en una nube de humo rosa. Athos frunció el ceño. Justo ahora, ¿por qué Afrodita se parecía a Demeter? Advertencia. Demeter ya no es el interés amoroso. He cedido y reconocido mi locura. Apuesto a que nadie puede adivinar el nuevo interés amoroso. Si está destinado a ser, será. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Pensó Athos, mientras caminaba por las bulliciosas calles de San Francisco mientras era invisible. La oración podría presagiar algo importante como su tarea imposible, ridícula y desesperada de convertirse en un dios, o podría no significar nada en absoluto, y dada la propensión de Afrodita a meterse con los semidioses, la probabilidad de que fuera inútil era preocupantemente alta. Suspiró y empujó temporalmente el pensamiento al fondo de su mente mientras caminaba hacia el muelle. Los restaurantes cerrados anteriormente estaban abiertos al público y no faltaba gente. Era la mitad del día, después de todo. Le tomó alrededor de media hora llegar al muelle y medio minuto para que el olor lo golpeara. Lo estaba esperando pero no pudo evitar vomitar, dejando escapar un gruñido de disgusto que sobresaltó a la gente a su alrededor. Los mortales tenían suerte de ser tan inconscientes. Miró hacia el muelle recién reparado para encontrar a Nereus en su lugar habitual, durmiendo, su barba blanca meciéndose ligeramente con la brisa marina. Suspiró, se quitó la máscara y caminó hacia el dios antes de darle un ligero codazo. ¿Qué? ¿Un semidios? ¡No! Ustedes cabrones no pueden atraparme, ¿oh? ¿Eres tú? Tartamudeó Nereus con fingida sorpresa antes de frotarse los ojos llorosos. ¿Ya regresaste? ¿Qué? Papi no te ayudó, obtuve lo que querías. Ahora dime lo que quiero. Mantén tu juramento, interrumpió Athos a la deidad del mar, arrojándole a Nereus la cornucopia. Oh. Bien. Este es el verdadero negocio. Has hecho mucho en las últimas semanas, ¿no es así? Nereus se rió entre dientes, invocando un sándwich de atún y masticándolo, mientras miraba el antebrazo de Athos. ¿Dónde estaba el tatuaje de Oni? Sí. Ahora, mi pregunta, respondió Athos, su corazón comenzaba a latir con anticipación. ¿Sí? ¿Sí? Tu pregunta. ¿Cuál fue otra vez? ¿Cómo me convierto en un perro sin una bendición? Un dios. Eso es lo que quise decir. Lo recuerdo ahora. Nunca me lo habían preguntado antes, ya que los cuerdos prefieren hacerlo de la manera tradicional. Lo que sea, si realmente necesitas entender lo que estoy a punto de decir, primero tendrás que entender la divinidad. Así que escucha, dijo Nereus, puliendo el sándwich y sacando una hamburguesa grasienta. ¿Divinidad? Pero, ¿eso puede siquiera ser explicado? Explicar lógicamente la divinidad no iría en contra de su definición misma, intervino Athos. Ja. Nunca dije que puedo explicarlo, semidios. Todo lo que puedo hacer es enseñarte los conceptos básicos. Hay ciertas reglas que unen la divinidad de un inmortal, pero ten cuidado, hay muchas historias de esas mismas reglas o leyes antiguas que se rompen. Divinity es así. Impredecible, explicó Nereus, tomando la mitad de la hamburguesa de un solo bocado. Entonces, ¿solo los seres con divinidad son inmortales? Todos los seres que tienen divinidad son inmortales, pero no todos los inmortales tienen divinidad. ¿Eh? Murmuró Athos, confundido. Bueno, ¿qué esperaba? La divinidad no parecía ser algo que pudiera desglosarse lógicamente. Estaba lidiando con lo sobrenatural aquí. Sabía que esto sería difícil. Será mejor que te lo enseñe, suspiró Nereus y agitó su brazo derecho. Un globo de agua de mar se elevó y tomó una forma humanoide. Este es el cuerpo de un mortal promedio. Es endeble, débil y de corta duración. Propenso a las enfermedades, el envejecimiento y la necesidad de dormir, murmuró el dios, con una pizca de disgusto en su voz con un sentido de respeto. Los dioses siempre habían admirado a los mortales por no correr perpetuamente aterrorizados mientras se arrancaban el cabello. Los dioses inmortales temían mucho el concepto de desvanecimiento, pero los mortales sabían con certeza que morirían. Era un coraje que los dioses simplemente no podían comprender. Nereus luego saludó una vez más y se elevó otro globo de agua, ahora convirtiéndose en una fina niebla púrpura. Esta es un alma mortal promedio. Inmortal e imperecedera. El mayor enigma de todos. Lo más parecido a caos en toda la existencia.
Incluso los protogeni no se comparan con eso y ningún dios o inmortal puede afirmar conocer sus secretos. Cuando numerosas almas se aferran febrilmente a una creencia, la realidad misma puede cambiar para adaptarse a ella. Después de todo, la realidad nació de caos. Movió su dedo y las dos construcciones se combinaron. Pero la fina niebla se enroscó en una bola en el cerebro del cuerpo. Este es un mortal. El alma pilotea el cuerpo hasta que dicho cuerpo se marchita. Aunque no lo parezca, son fundamentalmente diferentes. No tienen conexión física entre sí. Pero el cuerpo de un dios es diferente. Una vez que se les da el derecho estímulo, la brecha entre el alma y el cuerpo se acorta. La fina bola morada comenzó a desmoronarse, extendiéndose por todo el cuerpo, dándole un tenue tono dorado. Los dioses no tienen cuerpo ni alma, porque se vuelven uno. El alma inmortal se combina con el cuerpo débil, eliminando su debilidad y reemplazándola con fuerza. Pero el beneficio más importante de todos es la capacidad de manipular voluntariamente el alma. O mejor dicho, su energía, una luz verde azulada, parpadeó entre las yemas de los dedos de Nereus. Es esta energía del alma, o en términos crudos, la energía que usamos para crear milagros, eso es, divinidad, susurró Athos. Divinidad, susurró Athos, rebosante de alegría por la respuesta a una de sus mayores preguntas. Divinidad, confirmó Nereus. Cuanto más entrelazados estén tu cuerpo y tu alma, mayor será la divinidad a tu disposición. Toma al propio Zeus como ejemplo. Su cuerpo y su alma son los más cercanos a convertirse verdaderamente en uno, lo que lo convierte en el atleta olímpico más fuerte. La ascensión, como algunas personas llámalo, inicia la combinación del alma y el cuerpo, que normalmente es catalizada por la divinidad de otro inmortal. Esta es la razón por la cual un dios nunca puede hacer de un mortal un dios que sea tan poderoso como él mismo, sino más. Pero si la divinidad es lo que le da a uno la inmortalidad, ¿quiénes son los inmortales sin ella?, cuestionó Athos. Ah, sí. Hay una buena mezcla de las entidades más antiguas, como los 100 manos y los cíclopes mayores, y debiluchos igualmente anómalos como Euritión y Quirón. Rara vez hay un término medio con esos tipos. Mis padres, por ejemplo, son una de esas entidades antiguas que no poseen divinidad. Encarnan conceptos y mover un brazo daría la vuelta a un continente. Sus cuerpos y almas se han combinado verdaderamente, formando algo más grande. No necesitan divinidad para crear milagros, porque ellos mismos son uno, respondió Nereus, con una mirada lejana apareciendo en sus ojos. Pero, ¿qué pasa con los diferentes dioses que tienen diferentes dominios? Si todos ellos tienen divinidad, aunque en diferentes cantidades, ¿no deberían poder hacer lo que hacen los demás? ¿Y cómo se relaciona la fe entre? Es suficiente. Te he dicho lo que necesitas saber. Averigua el resto tú mismo, interrumpió Nereus, interrumpiéndolo. De todos modos, volvamos a donde estábamos. ¿Quieres convertirte en un dios sin la ayuda de un inmortal, no? Bien. Tienes dos opciones, siendo la primera bastante simple. Te digo lo que necesitas encontrar y lo que debes hacer para convertirte en un dios. Cambio equivalente a la cornucopia. La segunda opción es aún más sencilla. Te muestro un camino más fácil hacia tu meta. Puedo ayudarte a obtener suficiente poder sin convertirte realmente en un dios. Suficiente para ayudarte en tu viaje y tal vez incluso aumentar las recompensas que disfrutarías cuando realmente te conviertas en un dios. Eso sí, necesito una compensación extra si eliges esta opción. Los rasgos de Athos se endurecieron. Compensación extra. Había pasado por la cornucopia y todavía no era suficiente para este dios codicioso. Claro, podría optar por la primera opción, donde obtendría lo que pagó, pero Nereus tenía que mencionar que obtendría más recompensas, ¿no? ¿Qué quieres?, dijo Athos con los dientes apretados. Necesitaba convertirse en un dios lo más rápido posible. Esto no se debía solo a su deseo de poder, sino a la necesidad de protegerse de la perra terrenal. Ajá. Sabía que elegirías el segundo. En cuanto a la compensación, sorpréndeme. Pero ten cuidado, debe ser de igual valor que la información que te doy, o de lo contrario te perseguiré personalmente. Nereus aplaudió alegremente, mientras una luz verde pantanosa parpadeaba en su ojo. Athos asintió antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, ansioso por saber qué tenía que decir el dios. ¿Ganar más poder? Él estaba en. La divinidad es el resultado de la combinación del cuerpo y el alma. El resultado de la unión de lo mortal y lo inmortal. Pero alguna vez pensé, ¿y si tu cuerpo ya fuera inmortal? ¿Qué pasaría cuando lo inmortal y lo inmortal combinar?
Nereus sonrió, la construcción del cuerpo y el alma separándose y uniéndose de nuevo, pero esta vez emitiendo un tono dorado mucho más brillante. Los ojos de Athos se abrieron con incredulidad. ¿Quieres que obtenga un cuerpo divino antes de convertirme en un dios? ¿Es eso posible sin la ayuda de otro inmortal? Preguntó. Es solo una teoría mía. Nunca se ha hecho antes, pero no te preocupes. Mis teorías siempre son correctas porque yo siempre tengo la razón. Ya tienes un cuerpo parcialmente divino. Todos los semidioses lo tienen. Cuerpo divino real, alrededor del 3 o 4%, pero divino de todos modos. Necesitas 3 cosas para lograr una completamente. No es tan fácil de conseguir, pero es un juego de niños en comparación con lograr tu objetivo principal e imposible, respondió Nereus, encogiéndose de hombros. La ceja de Athos se crispó de fastidio. ¿Este dios realmente lo estaba enviando con una teoría? Pero claro, él era el viejo del mar, y si él no tenía razón, nadie la tenía. 3 cosas, reflexionó para sí mismo. El número 3 era bastante prominente en los mitos griegos. Estaban los 3 dioses mayores, las 3 gracias, las 3 parcas, las 3 furias, los 3 jueces del inframundo y muchos más. También fue la razón por la que el campamento mestizo se negó a enviar a más de 3 semidioses en una misión. No fue solo por la tradición. Si 5 semidioses partieran, solo 3 regresarían. Era como si fuera una ley dictada por el mundo. ¿O eran las parcas otra vez? Bueno, en realidad son 2 ingredientes principales. El tercero solo actúa como un catalizador. El mejor catalizador, aclaró Nereus. ¿El mejor? ¿Es sangre de semidios? Oh. Lo sabes. Sí, la sangre de semidios es de hecho el mejor catalejo. Ustedes son seres que tienen un paso en ambos mundos después de todo. Mortal e inmortal, Nereus sonrió. Athos asintió. Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo podría no hacerlo? La sangre de los semidioses fue lo que realmente despertó a Gea en los libros antes de que los 7 la volaran en pedazos. Fue un poco divertido como Gea, un primordial, el primer protógenos, fue superado por un grupo de mortales. Pero nada puede vencer a la armadura de Trama. ¿Tengo razón o tengo razón? Sonrió para sí mismo. Obtener sangre de semidios puede sonar fácil ya que tú mismo lo eres, pero no lo es, se rió entre dientes Nereus, al ver desaparecer la sonrisa de Athos. ¿Qué? ¿Por qué no puedo usar mi propia sangre? Se quejó Athos. ¿Por qué no te comes el brazo cuando tienes hambre? ¿O te cortas la pierna cuando quieres un bocadillo? Respondió Nereus. Eso no tiene sentido, tranquilo. Haz lo que digo, o vete. Sin embargo, todavía me debes algo, lo interrumpió Nereus. Bien. ¿Qué pasa con las otras 2 cosas que necesito conseguir? Además de la sangre de un semidios. El corazón de un titán mierda. El licor de un dios mierda. Oh, también tienes que comértelos. Juntos, nada menos. Mierda. El corazón de un titán. ¿Estaba loco Nereo? Le estaba pidiendo que cortara físicamente el corazón de una de las razas inmortales que podrían desafiar a los atletas olímpicos. Los atletas olímpicos podían levantar montañas y crear cañones a su antojo. Esto era más que suicida. Esto fue simplemente estúpido. Incluso su padre, que no era atleta olímpico, creó el estrecho de Gibraltar o los pilares de Hércules cuando separó 2 montañas. Sin embargo, era una anomalía, dada su fuerza anormal. Anormal incluso para un dios. Y esto se supone que es pan comido. Murmuró Athos, frotándose las sienes. Cuando comparas obscenamente difícil con directamente imposible, sí, asintió Nereus, sombríamente. Pero espera. Hay más. Agregó el dios, como si disfrutara de que el estado de ánimo de Athos bajara más y más. Por favor, no lo hagas. La sangre de semidios que usas debe ser de un predestinado. ¿Un qué? Un predestinado, te escuché. ¿Qué es un predestinado? El que es elegido por el destino. Nunca hubiera pensado en eso. Athos sarcásticamente le hizo una mueca. No por nada me llaman inteligente. No puedo explicártelo de otra manera, semidios. El elegido por el destino te liberará de tus ataduras mortales. Al menos parcialmente. Si no fueras hijo de Heracles, tu cuerpo nunca sería capaz de manejar la ascensión parcial. Sin embargo, no puedo decirte quién es el destinado, porque esa información se me escapa. Las cosas relacionadas con los destinos siempre lo hacen. Nereus se encogió de hombros, luciendo un poco molesto. Athos enarcó las cejas y estaba a punto de replicar cuando escuchó una ráfaga de viento a su espalda.
Nereus miró hacia atrás y sus ojos brillaron con diversión por lo que vio. Parece que la dama no pudo esperar más, se rió Nereus. Athos frunció el ceño y se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con un caballo. Era alto y musculoso, 6 pies de alto. Tenía un hermoso y lustroso pelaje color caramelo, similar al azúcar derretido, y una melena y cola negras abisales. Su cabeza equina estaba inclinada de lado, mientras que sus profundos ojos marrones lo miraban de arriba a abajo, sin impresionarse. ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino nieto, caldo, no importa? Te ves tan engreído como antes, Arión. ¿Alguna vez intentaste atenuar ese orgullo exagerado? Nereus saludó al caballo. Arión, se repetía Athos. El supercaballo inmortal que podía correr más rápido que el sonido mismo. El que corre como el viento sobre la tierra y el mar. No sabía si sacudir los cascos o prepararse para pelear. El caballo que tenía delante era hijo de Poseidón y Deméter. ¿Por qué su hijo era un caballo? Bueno, se trata de un intento de cortejo, rechazo y una persecución que terminó en sexo no consentido, en forma de caballo. Una de las muchas razones por las que Deméter odia a los 3 dioses mayores. Arión relinchó altivamente y golpeó el suelo con el pie. Vete a la mierda también, respondió Nereus, cruzando los brazos. Bueno, eso confirma la identidad del caballo. Arión no es el caballo más familiar. Parecía que nunca podía completar una oración sin exhibir una sorprendente cantidad de blasfemias, lo que molestó particularmente a Perky, ya que era el único que podía entender lo que decía Arión debido a su linaje. Después de todo, Poseidón creó los caballos, pero Arión realmente no debería estar aquí. Fue capturado por las Amazonas y mantenido cautivo hasta que Acel lo liberó dentro de una década. Incluso hubo una profecía sobre una valiente guerrera que domaba a Arión. Pero las profecías no eran nada para Athos, teniendo tanto valor como las meras palabras. Arión volvió a relinchar y Nereus enarcó ligeramente las cejas antes de volverse hacia Athos. Él quiere que te subas a su espalda. Pero ten cuidado, no parece contento con eso. Probablemente su madre lo obligó a hacer este trabajo. Intentará meterse contigo un poco. Arión relinchó por tercera vez, la molestia perpetua en su voz se elevó un poco. No. No eres un buen caballo. Ahora tranquilo. Gruñó Nereus. Athos asintió a Nereus y se volvió hacia Arión, quien resopló y trató de alejarse al trote, pero una brizna de hierba en la acera se enredó en su pierna. Athos ignoró las payasadas del caballo y saltó sobre su involuntario lomo, asegurándose de colocarse un poco más adelante de lo habitual. Apoyó las piernas a lo largo del pliegue entre el cañón y los músculos de los hombros para tener una posición segura sin un agarre excesivo. Arión relinchó de indignación cuando un brillo peligroso apareció en sus ojos. Al ver eso, supo que su viaje sería cualquier cosa menos placentero. Semidios. No te enviaré a la muerte, aunque de hecho puede llevarte a eso si no tienes cuidado. Nunca pensé que obtendrías la cornucopia tampoco, pero lo hiciste en una semana. Si alguien puede hacerlo, es tú, lo alentó Nereus, mientras Athos lo miraba con incredulidad. ¿Desde cuando la deidad del mar se había preocupado tanto por su vida? Me lo debes. Recuerda eso. Y la comida no será suficiente esta vez, agregó el dios. ¿O es por eso? El dios levantó una mano y abrió los dedos en una palma abierta. Adiós, Fatebreaker, susurró, antes de que Arión saliera disparado hacia adelante con un estampido sónico. A Athos se le destaparon los oídos y sonó un fuerte rugido. Era Arión rasgando a través de la barrera del sonido. Los alrededores pasaron a su lado tan rápido que se desvanecieron y pasaron unos segundos en estado de shock confuso antes de que se diera cuenta de que se estaba resbalando del caballo. Apretó los dientes y apretó con más fuerza a Arión, pero el caballo inmortal respondió lanzándose hacia adelante con mayor velocidad. Athos no cedió, se negó a caer y apretó más fuerte. Sin embargo, sonó otro rugido y el caballo aumentó su velocidad una vez más. Esto continuó durante mucho tiempo, con Athos haciendo todo lo posible por aguantar y Arión intentando deshacerse de él con el mismo esfuerzo, si no mayor. Una batalla por el dominio entre un mortal y un inmortal. Athos apretó la mandíbula y sus ojos se mostraron resueltos. Él era el hijo de Heracles. No permitiría que ningún animal, dios o no, sacara lo mejor de él. Cambió a la media máscara de Oni rojo y siguió apretando con más fuerza, hasta que el caballo rebuznó de dolor y se dio por vencido, eligiendo correr a una velocidad más lenta y sostenible. Buen caballo, sonrió al sentir el viento jugar con su cabello desordenado. Nunca pensó que disfrutaría tanto montando a caballo.
Pasaron a toda velocidad por delante de barcos y botes mientras cruzaban el océano mientras Arión dejaba una estela de vapor a su paso. No sabía si era una hora o un día, pero había pasado un tiempo. Se estaba divirtiendo demasiado como para preocuparse. Finalmente, vio algo de tierra y Arión redujo la velocidad a subsónico, lo que le permitió obtener una mejor vista de su entorno. Parecía un páramo. Tierra arrasada y árboles quemados. Estanques secos y cuerpos descompuestos. ¿Qué era este lugar? Saltó de Arión y le dio unas palmaditas en el hocico, mirando a su alrededor con cautela. ¿Qué pasó aquí? Parpadeó confundido, encontrando mucho más difícil. Athos se despertó con Arión lamiéndole la cara. Por agradable que parezca, no fue una experiencia agradable. Oí. Retrocede, chico. ¿Por qué te pusiste tan cariñoso de repente? Murmuró Athos, apartando a Arión, que estaba acariciando su cabello. No sabía si era bueno que Arión le hubiera tomado cariño. De hecho, él podría tener acceso a un método de transporte muy agradable y rápido, pero al mismo tiempo atraer algo de atención no deseada. Bueno, Gea ya lo tenía en su radar, así que, ¿realmente podría empeorar? Apartó el hocico del caballo y se puso de pie, encontrándose en un ambiente completamente desconocido. Pensándolo bien, la palabra desconocido era un eufemismo. Uno extremo. El páramo en el que había estado. Los cuerpos a medio comer que dejan escapar un olor retorcido. Desaparecido. Reemplazado por el paisaje más fotogénico que jamás podría imaginar. Se paró en un enorme campo de trigo. Su paisaje granulado se extendía hacia el horizonte, el mar áureo y aparentemente interminable meciéndose suavemente con el viento, el sol reflejándose en él, dándole un tono dorado claro. El cielo era una mezcla de rojo, naranja, azul y tonos que nunca antes había visto, convirtiéndolo en un caleidoscopio de colores algo hipnotizante. Debería haber contrastado con el mar de oro debajo, realmente debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Era como si fuera demasiado hermoso para preocuparse. Sacudió la cabeza y su ojo nublado se aclaró antes de volverse invisible rápidamente. ¿Qué estaba pensando? El repentino cambio de escenario fue mágico y tenía escrito: mira, soy una trampa. El pintoresco panorama de los campos lo tuvo hechizado por demasiado tiempo. No necesitas usar esa maldita máscara, una suave voz flotó detrás de él. Athos se congeló, antes de darse la vuelta, solo para encontrar otra escena que lo dejó sin aliento. Una mujer deslumbrante y familiar estaba parada no muy lejos de él, sus seductores ojos ámbar llenos de una emoción irreconocible. Era Demeter, con un aspecto mucho más extraño de lo que la había visto por primera vez. Llevaba una variación de peclos, una túnica blanca larga, que estaba atada de tal manera que complementaba su amplio pecho y sus piernas largas y esbeltas, dando lugar a una escena digna de una hemorragia nasal. Estaba sujeto a su cintura con un cinturón dorado, mientras que brazaletes de metal similares adornaban sus flexibles antebrazos. Un collar de oro abrazaba su elegante cuello, enunciando su ya considerable belleza. Su brillante cabello dorado como el trigo bailaba con el viento, los mechones giraban uno contra el otro en una eterna competencia por estar en la cima y la misma corona tejida, ahora adornada con amápolas, descansaba sobre su cabeza. Sostenía un manojo del trigo más estéticamente agradable que había visto, cada grano perfecto. Sacudió la cabeza una vez más para despejarse antes de quitarse la máscara y aparecer ante la diosa. Ahí estás. Espero que el viaje no haya sido una molestia. Si lo fue, espero que puedas perdonar al pequeño Arión. Está bastante luchador después de ser liberado, dijo en voz baja. El tono con el que habló desconcertó un poco a Athos. Le recordó a Crisaoros casi arrancándole la cabeza. Afrodita no estaba aquí esta vez. Tampoco había barreras rosadas que pudieran impedir que Demeter se quitara la vida. Estuvo bien, Athos se encogió de hombros y Arión resopló con indignación antes de empujar levemente su hombro con molestia. Athos lo ignoró, pero el empujón juguetón derivó en un empujón total. Muy bien. Fue extremadamente agradable. Feliz, Golden Retriever demasiado grande. Demeter levantó una ceja delicada, sin duda sorprendida de que Arión se llevara bien con un semidios, pero rápidamente se recuperó y habló. Te he convocado aquí para tu búsqueda. Supongo que estás preparado. Ella frunció el ceño, sintiendo algo. ¿Dónde está la cornucopia? Su voz adquiriendo un tono peligroso. Athos no respondió, o mejor dicho, no supo qué decirle a la diosa. ¿Debería realmente mencionar que lo había sacrificado a un dios sin hogar a cambio de información? Diablos no. No si quería convertirse en grano o en alguna variedad de maíz. ¿Dónde está eso?
gruñó Demeter, y el cielo detrás de ella se oscureció, el caleidoscopio de colores se transformó en una sombra de oro oscuro. El trigo alrededor de sus pantorrillas lo envolvió, trepando por sus piernas. Pero justo cuando Athos pensaba que estaba muerto, el cielo se iluminó y sus ataduras se aflojaron, volviendo a sus posiciones, balanceándose inocentemente. Yo, lo siento. No debería haberlo hecho. Una promesa es una promesa, murmuró, sosteniendo su cabeza. Una vena de su sien latía irritada. De hecho, estaba enojado por el hecho de que casi se había convertido en avena, pero entendía de dónde venía. La cornucopia, su símbolo, era básicamente su imagen. Sacrificarlo a otro dios como su padre y él había hecho, fue increíblemente irrespetuoso, especialmente para los atletas olímpicos con sus egos exagerados. Era como arrastrarlo por el barro. Arión trotó hacia ella y le relinchó algo al oído. Demeter levantó la cabeza y miró a Athos confundida. ¿Nereus? ¿Por qué? Él nunca pide una compensación a menos que, las cejas se elevaron con sorpresa. Tú. Estás loco. Nadie Arión volvió a relinchar, interrumpiendo a la diosa. Las pupilas de Demeter temblaron, su rostro pasó por una ráfaga de emociones. Sorpresa, shock, incredulidad, miedo y por último, esperanza. No puedes, no, finalmente, tartamudeó antes de recuperarse. El paquete de trigo en sus manos se transformó en una paloma dorada y le susurró algunas palabras. Athos no pudo distinguir exactamente lo que ella dijo, pero logró distinguir una palabra. Probablemente la persona a la que iba dirigido el mensaje. Hefestó la paloma arrulló y aleteó antes de desaparecer en una nube de plumas. Luego se volvió hacia él, sus pupilas temblorosas ahora algo calmadas. Estaba planeando algo diferente, pero debido a las circunstancias, tu búsqueda cambiará, dijo, pasando nerviosamente sus dedos por su largo cabello. Nunca había visto o leído una diosa actuando así. ¿Qué le dijo Arión a Demeter? ¿Era el título de Fatebreaker? Improbable. Demeter lo habría hecho estallar en el momento en que se enteró de eso, porque podría poner en peligro al Olimpo, pero eso suponiendo que ella estuviera del lado del Olimpo en primer lugar. Dado que es una búsqueda, hay una profecía o... No. Considera esto como una especie de diligencia. O una prueba si eso te hace sentir mejor, respondió ella. ¿Una prueba? ¿No se suponía que era un favor a cambio de la cornucopia? Replicó. Si eres lo que creo que eres, esto debería ser bastante fácil para ti. Prefería el vellón pero, murmuró la diosa para sí misma, ignorando a Athos. Ajá. Lo tengo. Dijo ella, sus ojos se iluminaron. El corazón de Athos se hundió en el momento en que vio esa expresión. Tenía un mal presentimiento sobre esto. A cambio de la cornucopia, quiero una manzana de la inmortalidad, una manzana de la inmortalidad. Una jodida manzana de la inmortalidad. ¿Estaban estos dioses y diosas fuera de sí? Comenzó con Nereo pidiéndole que encontrara un corazón de titán y ahora Demeter le pedía una manzana de la inmortalidad. Claro, esto no era tan imposible como algunos pueden decir, porque su padre lo había hecho antes, pero incluso él luchó. Era una de las búsquedas únicas que Heracles había hecho donde su fuerza, su mayor ventaja, era inútil. Las manzanas de la inmortalidad son manzanas doradas que crecen en el jardín de las Hespérides, que Gea le regaló a Hera, la reina del Olimpo. Estaba custodiado por Ladón, el dragón de 100 cabezas, el monstruoso hijo de Tipón y Echidna, cuyo gigantesco tamaño infundía miedo incluso al más valiente de los héroes. Por supuesto, había muchas historias que hablaban de la búsqueda de las manzanas por parte de Heracles, que también era su 11º trabajo. Lo más común era creer que su padre mató casualmente a Ladón con un arco y una flecha mientras se alejaba con las manzanas, pero no fue una pelea tan fácil. En realidad, no fue una pelea en absoluto. Una de las Hespérides le dio a Heracles a Anaclusmos y, siendo joven, descarado y estúpido, decidió enfrentarse al dragón de frente, solo para que le entreguen el culo. Después de la humillante derrota, tuvo que recurrir al engaño para completar su trabajo. ¿Por qué las manzanas?, preguntó Athos. Este repentino cambio de actitud, de mística y etérea a ansiosa y tensa, lo confundió. ¿Por qué Demeter actuaba de esta manera? La diosa lo miró fijamente a los ojos antes de dar un paso adelante. Ese paso pareció cubrir mucha más distancia de la que mostraba cuando ella ahora estaba de pie frente a él, su fragante fragancia golpeando su rostro. Tragó saliva levemente. Había olvidado lo bajo que era, especialmente en comparación con los atletas olímpicos, y Demeter se lo recordó de la manera más dura. Ella se paró en 6'2", lo que la hizo elevarse intencionalmente o no sobre su altura de 5'8".
¿Sabes lo que es convertirse en un dios, Athos? Susurró, ignorando su pregunta por segunda vez. ¿Tener divinidad e inmortalidad? Respondió Athos. Divinidad e inmortalidad. ¿Eso es todo? ¿Es eso todo por lo que luchas? Podría convertirte en un dios ahora mismo. ¿Aceptarías mi oferta? Athos se quedó desconcertado. ¿Un atleta olímpico le estaba ofreciendo la inmortalidad? ¿Tan casualmente en eso? ¿Una oferta que reduciría su propia fuerza? ¿Qué? Yo, no, tengo que negarme, tartamudeó. La oferta de Demeter lo sacudió tanto que casi recibe un latigazo cervical. ¿Por qué? ¿No es eso lo que quieres? Replicó ella. Lo siento, pero convertirme en dios ahora me cortaría el camino para volverme más fuerte. Hay tiempos difíciles por delante. Necesito estar preparado. ¿Intentarías hacer lo imposible para sobrevivir, pero renunciarías a lo posible por orgullo? Respondió ella. Yo lo haría, confirmó Athos. Sonaba estúpido y probablemente lo era, pero no le importaba. Prefería sufrir el dolor del fracaso a sufrir el dolor del arrepentimiento. Sabía que dolía más. Los ojos de Demeter brillaron ante su respuesta. Solo el tiempo dirá si es confianza u orgullo, pero actualmente, es mera estupidez. No importa. Tienes una mejor oportunidad que todos los que lo intentaron antes que tú, y tengo la sensación de que mi prueba te ayudará a alcanzar tus objetivos. Athos frunció el ceño. ¿Cómo lo ayudaría de alguna manera a obtener la manzana de la inmortalidad? La manzana, a diferencia de lo que muchos pueden creer, no otorgaba la inmortalidad a los mortales. Irónicamente, les dio una muerte lenta y dolorosa similar a la descomposición de adentro hacia afuera. Solo los inmortales podían comer ese fruto celestial. Pero entonces lo golpeó y su corazón dio un vuelco. Corazón de un titán, sangre de un semidios, predestinado, sonrió y se le ocurrió una idea fabulosa, la mejor hasta ahora. Incluso él se sorprendió de lo bien que encajaba su plan. Era como si la información que tenía fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaron en el momento en que Demeter mencionó las manzanas. Lo haré. Dijo con su mente planeando los próximos meses. Iban a estar llenos de acontecimientos de hecho. Bien. Te deseo buena suerte y buena suerte, Fatebreaker, sonrió mientras Arión trotaba hacia él. Sus emociones estaban realmente por todas partes. Cuando el viento pasó por su rostro, sintió una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. O tal vez fue la sensación de tener un plan sólido ante él. Al menos esperaba que fuera sólido. Si todo iba bien, podría lograr un cuerpo divino mucho más rápido y mucho más fácil de lo que había pensado anteriormente. Hilarantemente, lo más difícil de adquirir fue la sangre de un semidios. Después de todo, la única pista que le dio Nereus fue que debería ser del predestinado. En el momento en que escuchó eso, su cerebro saltó inmediatamente a Perseus Jackson. ¿Quién podría encajar mejor en el proyecto de ley de ser elegido por el destino que el protagonista? Pero después de unas horas de deliberar, cambió de opinión. Claro, Perky era el personaje principal y estaba cubierto con una armadura de trama de pies a cabeza, pero ¿era él realmente a quien estaba buscando? No lo creía así, la razón era la presencia de otro semidios. De Perky rival, antiguo mentor y archienemigo. Lucas Castellano. Fue el antagonista más importante en los libros, solo vencido por el propio Cronos, e incluso sirvió como anfitrión de dicho titán. Pero la razón por la que él era el predestinado era una frase que Athos recordaba vívidamente haber leído. Tú no eres el héroe, una frase que Rachel Elizabeth Daré, la oráculo, le dijo a Perky antes de la batalla culminante. Estaba haciendo referencia a la línea en la gran profecía, la hoja maldita del alma del héroe cosechará. Perky no era el héroe. Luke Castellan lo era, porque él fue quien mató a Cronos suicidándose. Su vida ya estaba destinada a ser extinguida, ya que Perky había visto a las Parcas cortar su hilo cuando tenía 12 años, pero ahora su sangre sería el catalizador para la ascensión parcial de Athos. Fue algo poético. El Fatebreaker mata al destinado. Athos se rió entre dientes cuando Arión se acercó a toda velocidad a Lomisland, con los ojos brillantes de emoción. Estaba temporalmente libre de los hilos de las Parcas, y tenía que hacer el mejor uso del tiempo que tenía. Una vez tuve ataduras, pero ahora soy libre, pero ahora, no tengo ataduras. Murmuró mientras se dirigía al campamento mestizo. Jack bebió una botella de cerveza fría, el sabor refrescante y único le dio vida a su garganta reseca y seca. El alcohol estaba prohibido en el campamento, lo cual era irónico ya que el director del campamento era el dios del vino, pero eso no impidió que los hijos de Hermes lo pasaran de contrabando por las fronteras. ¿Qué esperabas de un campamento de adolescentes hormonales con
¿Cómo lo logran? Pensó, mientras tomaba otro trago antes de volver a mirar los altos árboles de los bosques del norte. Probablemente debido a su linaje, Hermes también era el dios de los ladrones. Tenían habilidades útiles. Más útil que la suya por lo menos. Todo lo que podía hacer era hacer que las plantas crecieran más rápido. La vida era injusta. Él y sus compañeros de cabaña eran de hecho más que simples granjeros glorificados, pero sus poderes simplemente se extendían a mover plantas telequinéticamente. Sin embargo, todavía estaba mejor que los hijos de Dionisio. Un pensamiento que lo hizo sentir un poco mejor. Estaba descansando cómodamente en su roca favorita al lado del arroyo que se separaba del arroyo Cepiros. El gorboteo del agua calmó sus oídos y el alcohol hizo su trabajo. Sus ojos se nublaron y sus párpados se cerraron. Una almohada hubiera sido genial. Crujir se despertó de golpe e instintivamente arrojó la botella de cerveza. Ser atrapado holgazaneando era una cosa y ser atrapado holgazaneando mientras bebía era otra. Estaba de patrulla. El campamento realmente no necesitaba patrullas ya que había una barrera mágica a su alrededor, pero él no estaba aquí para mantener alejados a los monstruos. Estaba aquí para asegurarse de que ningún monstruo inusual merodeara mañana para capturar la bandera. Era un trabajo aburrido, pero mejor que tener que fregar platos con las arpías. Crujir algo, no, alguien se dirigía hacia él, pero no tenía tanto miedo. Era un hijo de Demeter. Estar al lado de la vida vegetal era el mejor lugar en el que podía estar. También era uno de los mayores en el campamento, tenía 17 años, por lo que tuvo una buena cantidad de encuentros con monstruos. Una hoja de hierba cerca de él se extendió, colocando una hoja en forma de hoja en su mano, mientras las correas de plantas orgánicas de su armadura de bronce se ajustaban automáticamente. Los árboles le susurraron, diciéndole exactamente dónde estaba el intruso. Crujir el sonido resonó una vez más, y una figura solitaria salió a trompicones de detrás de un árbol. Sus ropas estaban desgarradas y embarradas, y su brazo colgaba inerte a un costado. Jack bajó su espada con sorpresa y sus ojos se abrieron como platos. Era un niño, presumiblemente un semidios. Nada más podía atravesar las defensas del campamento sin permiso expreso. Corrió hacia adelante y agarró al mestizo, que rápidamente se derrumbó en sus brazos e hizo una mueca cuando su brazo izquierdo fue empujado. Parecía medio muerto, su piel cobriza manchada de suciedad, cabello negro completamente desordenado y ojos azules arrugados por el dolor. Monster. Susurró y se desmayó, dejando a un Jack confundido y a un bosque aún más confundido. En el momento en que Athos recobró el sentido, se encontró con un par de intensos ojos marrones. Se sacudió hacia atrás para contenerse de convocar a Leviatán. Ah. Parece que te he asustado, joven. No tienes que preocuparte. No te voy a lastimar, habló el dueño de los ojos, un hombre de mediana edad en silla de ruedas. Su cabello castaño estaba ralo y su barba desaliñada junto con sus ojos cálidos le daban una mirada amable. Sus piernas estaban cubiertas con una manta, dejando al descubierto las puntas de sus zapatos negros. Soy Chiron. Estoy seguro de que tiene muchas preguntas, señor. Athos, ¿y dónde estoy? Respondió Athos vacilante, mirando a su alrededor, haciéndose el tonto. Estaba cómodamente sentado en una tumbona en un porche grande y elegante, mirando a través de un prado hacia las verdes colinas en la distancia. El aire olía a fresas y humo. Miró hacia abajo, encontrando que su ropa rasgada había desaparecido, reemplazada por una camisa naranja limpia y pantalones azules. Cerró los ojos, asegurándose de que su conexión con Perastos aún existiera. Había usado la ropa de repuesto en su reloj cuando entró al campamento porque sabía que algo así sucedería. Perastos podría simplemente desaparecer en su cuerpo. Era una habilidad útil pero que lo dejaría indefenso. Hizo una mueca cuando le dolió el hombro izquierdo. Maldito Arión. Todo lo que había pedido era que lo sacudieran un poco para parecer un semidios maltratado y perdido, pero el caballo de gatillo fácil se lo tomó demasiado en serio. Arión no sabía que era un dios. Jack me dijo que estabas herido. Toma, bebe. Dijo Chiron, sacando un vaso de néctar aparentemente de la nada. ¿Qué es eso? Athos retrocedió, mirando con cautela el líquido dorado. Los ojos de Chiron adquirieron una pizca de tristeza. Es néctar, niño. La bebida de los dioses. Curará tus heridas. ¿Los dioses? También son reales. Pensé que solo eran los monstruos, murmuró Athos, aceptando el vaso con el líquido dorado con manos temblorosas. Tomó un sorbo y lágrimas falsas brotaron de sus ojos. Siempre había sido bueno actuando.
El rostro de Chiron se llenó de aún más simpatía. Tenemos mucho de qué hablar, joven. Nunca puedes apreciar algo a menos que lo veas en persona, hijo. Ese dicho describía perfectamente lo que estaba pasando a Athos en este momento. Había leído que el campamento mestizo era grande, pero era realmente enorme. La casa grande, la casa en la que se despertó, era enorme. 4 pisos de altura, azul cielo con detalles en blanco. Junto a ella estaba la cancha de voleibol, llena de campistas entusiastas que golpeaban la pobre pelota con su fuerza sobrehumana, liberando pequeños booms cada vez que sus palmas golpeaban contra ella. Fue una sorpresa que no hubiera estallado todavía. Incluso vio a Jack, el campista que lo había traído, leyendo un libro escrito en griego, junto a otro campista. ¿Son todos como yo?, preguntó Athos, haciendo lo mejor que podía el papel de un niño emocionado. Quirón le había contado todo sobre dioses, semidioses y todo ese jazz. Le aburría muchísimo, pero se aferraba a cada palabra. Siempre se puede perder información interesante. Por supuesto. Algunos incluso pueden ser tus hermanos y hermanas, siempre que tu padre piadoso te reclame, respondió Quirón, ahora de pie junto a Athos en su forma de centauro. Era un semental blanco puro, pero donde debería estar su cuello, estaba la parte superior del cuerpo de un hombre. Pero si todos los dioses son hermanos, ¿no son todos mis primos? Oh. ¿Y ese es el árbol que protege el campamento? Quirón pareció perder el oído, señalando un gran pino en la distancia. Un Quirón recién llegado. ¿Está indeciso? No. Necesitaremos más sacos de dormir, una voz repentinamente sonó detrás de ellos. Athos se dio la vuelta y se quedó helado. Un chico que parecía tener unos 16 años, estaba de pie con los brazos cruzados. Vestía una camisa naranja, tenía el pelo color arena corto y muy corto, era alto y musculoso y se veía anormalmente guapo. 5 cuentas de diferentes colores colgaban de su cuello y sandalias marrones cubrían sus pies embarrados. La sonrisa perezosa que llevaba podría haber encendido una estrella moribunda, o eso habría pensado cualquiera si no supiera quién era. Era Luke Castellan. El hombre que tenía que matar. Un Quirón recién llegado. ¿Está indeciso? No. Necesitaremos más sacos de dormir, dijo Luke alegremente. Luke. Perfecto. Athos acaba de llegar, muéstrale un poco los alrededores. Haz que se instale en la cabaña de Hermes, respondió Quirón. Claro. Honestamente, somos la mejor cabaña, aceptamos lo indeterminado y todo eso. ¿No podrían los otros dioses dejar entrar a algunos en sus cabañas también? Tantas cabañas vacías, suspiró Luke. Me importarían tus palabras si fuera tú, Luke. Ya sabes cómo son los dioses. Cuestionarlos es cortejar problemas, advirtió Quirón, entrecerrando sus amables ojos, pero Luke solo resopló. Lo que sea, vamos novato, era Athos. Te mostraré tu nuevo hogar. Luke hizo un gesto de disidencia con un gesto perezoso y se dio la vuelta, esperando que Athos lo siguiera. Bueno, entonces, dijo Quirón. Buena suerte, Athos. Te veré en la cena. Se alejó al galope hacia lo que parecía ser el campo de tiro con arco. Athos se acercó a Luke, que era unos cuantos centímetros más alto que él. Se veía diferente de lo que describen los libros. Actualmente solo tenía 16 años. No había ninguna cicatriz blanca como un hueso que bajara desde debajo de su ojo derecho hasta su mandíbula. Una cicatriz que tendría cuando peleara contra Ladón, dentro de un año. La búsqueda cambió sus objetivos de probarse a sí mismo ante los dioses a derribarlos. Es abrumador, ¿no? Monstruos, dioses, sátiros y más. ¿Seguro que no necesitas un respiro? Dijo Luke. No estoy bien, eso es bueno. Saber que los dioses están vigilando cada movimiento de uno no hace que uno se sienta cálido y confuso por dentro. Ahora ven, el campamento es enorme, hay mucho que repasar. Y así comenzó su recorrido por el campamento junto a alguien a quien había decidido matar. No ayudó que Luke fuera lo suficientemente amable como para tomarse el tiempo de explicar cada detalle. Desde el rocódromo chorreando lava hasta los campos de fresas, desde el anfiteatro hasta la playa de fuegos artificiales, le mostró todo. Y esta es tu casa hasta que te reclamen, si es que alguna vez lo haces, anunció Luke parado frente a una cabaña vieja y desgastada, la que parecía más regular de las 12. Uno para cada atleta olímpico. La pintura marrón se estaba despegando y la proporción de campistas por cama era horrenda. Sobre la entrada había un caduceo, un poste alado con 2 serpientes enroscadas alrededor. El símbolo de Hermes, el dios de los mensajeros y los viajeros, los caminos y los mercaderes, el pensamiento y la comunicación. El único dios que aceptó lo indeterminado y lo no reclamado.
No era exigente con las personas que patrocinaba. ¿Regular o indeterminado? Preguntó uno de los niños en la cabaña. Indeterminado. Un gemido colectivo salió de los campistas. Ahora, campistas. Para esto estamos aquí. Bienvenido, Athos. Puedes tener ese lugar allí. Luke calmó a los campistas, señalando una pequeña sección del suelo. No es suficiente, pero no tenemos mucho para todos. Sí, eso parece. Muchas gracias, asintió Athos, mirando la cabina llena de gente que parecía que te robaría los bolsillos en la primera oportunidad que tuviera. Hermes también era el dios de los ladrones. No hay problema. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Ah. Y cenas a las 7:30 y capturar la bandera a las 8. Es tu primera vez, así que será difícil, pero lo entenderás pronto. Lucas respondió con una sonrisa. Una sonrisa que desapareció cuando miró lo que había detrás de Athos. Oh. Un novato. Athos se dio la vuelta y encontró a una chica musculosa de cabello castaño con una mueca de enfado que se acercaba a él desde una fea cabaña roja. La cabaña de Ares. Clarice, ¿por qué estás aquí? Luke frunció el ceño. No te metas, grandote. La ceremonia de iniciación está por terminar. El enano no es una excepción, gruñó, mirando a Athos como si quisiera destriparlo. Él acaba de llegar. Tú no, razón de más para hacerlo. Vamos, camarón, te mostraré cómo la cabaña de Ares recibe a los novatos, interrumpió Clarice agarrando a Athos. Fácilmente se apartó del camino, viendo el movimiento venir desde una milla de distancia. No telegrafiar movimientos fue una de las cosas más importantes al aprender artes marciales. Algo que Clarice claramente no parecía entender. La ceremonia de iniciación fue tal como sonaba. Perky también estaba sujeto a eso, pero Clarice había aprendido rápidamente que tratar de empujar a un hijo de Poseidón por el inodoro no era la mejor idea. ¿Eres una luchadora? Jaja, solo hará que sea aún más divertido, escupió Clarice, tronándose los nudillos en la forma más soy una persona malvada. ¿Necesitas ayuda? Intervino Luke desde un lado, pero Athos negó con la cabeza. Tenía que ganarse su propia reputación. Causar revuelo en su primer día no estaba en su lista de tareas pendientes, pero si fuera para ganarse el respeto y aumentar las probabilidades de que lo eligieran para las misiones, valdría la pena. ¿Crees que eres todo eso? Resopló Clarice, alcanzando su cuello. Athos bloqueó, agarrando su muñeca en su lugar. Gruñó, sorprendida. Dio un paso atrás en una posición de hockey, tirando de ella y se agachó, tirándola sobre su hombro sobre el barro de abajo. Ga. Dijo con la cara plantada, su cabello aplastado sobre su rostro, embarrado y su chaqueta de camuflaje ligeramente desgarrada. Ella se sentó y lo fulminó con la mirada, una expresión de absoluto odio envolvía su rostro. Ser golpeado por un recién llegado ya era bastante malo, una audiencia presente era peor, y la audiencia en la cabaña Hermes era lo peor. Los bromistas nunca lo dejarían pasar. Eres un chico nuevo. Te arrepentirás, gruñó, poniéndose de pie de un salto y lanzando un puñetazo enojado a Athos. Él se hizo a un lado y agarró su muñeca una vez más, esta vez pateando su estómago con suficiente fuerza para hacer que se encogiera de dolor. ¿Ya tuviste suficiente? Se burló, mientras Clarice, cuya chaqueta ahora estaba completamente arruinada, se retorcía a sus pies y todo lo que obtuvo como respuesta fue una serie de maldiciones con algunos gemidos de dolor. Suspiró y miró hacia arriba para encontrar a la totalidad de la cabaña Hermes en estado de shock, con la boca abierta. ¿Qué es? ¿Cómo hiciste eso? Murmuró Luke, sus ojos se iluminaron, como si fuera un niño que había recibido un regalo. ¿Hacerlo? No te hagas el tonto. ¿Has sido entrenado? No. Simplemente vino naturalmente. No me gustan los matones. Athos se encogió de hombros, haciéndose el tonto. Los semidioses estaban inherentemente preparados para la batalla en primer lugar. Su da fue el resultado de ver demasiado, no demasiado poco. Por lo tanto, él siendo anormalmente bueno en la lucha solo levantaría algunas cejas. No era tan raro. Después de todo, Luke, hijo de Hermes, fue el mejor espadachín de los últimos 300 años. Naturalmente, murmuró Luke, frotándose la barbilla como si estuviera contemplando algo. ¿Es eso un problema? Oh, no. Todo lo contrario. El capturar la bandera de esta semana puede ser más fácil de ganar de lo que pensábamos. Parecía que poner a Clarice en su lugar le había valido puntos extra con la cabaña Hermes. Le dieron un lugar más grande en el suelo y un saco de dormir cómodo. Los hermanos Stoll incluso le robaron algunos artículos de tocador que apreció.
La cabaña Ares tenía un historial de llevar a cabo la ceremonia de iniciación y no era el grupo más simpático. El título de Ares del dios de la guerra debe haberles trastornado la cabeza. De repente, un cuerno sonó en la distancia. 11, cae. Gritó Luke de inmediato. Ya era hora de cenar. La veintena de campistas, incluido Athos, se acomodaron en el patio común. Se suponía que debía ser el último en la fila ya que era el más nuevo en el campamento, pero golpear a Clarisse lo dejó pararse al frente. Marcharon hacia el pabellón y encontraron a otros campistas saliendo de sus cabañas dirigidos por sus respectivos consejeros. Sátiros, mitad hombres, mitad cabras, los protectores, trotaron desde los prados mientras náyades encantadoras emergían del lago de canoas, con el pelo mojado. Las ninfas del bosque salieron de los árboles, saltando alegremente mientras las antorchas en las columnas de mármol blanco en la distancia se encendían. Fue una escena mágica. Una vez que llegaron al pabellón, los campistas se acomodaron en sus respectivas mesas, una para cada cabaña, cubiertas con tela blanca con ribete morado. Un brasero de bronce ardiendo estaba en el centro, sus llamas hipnotizantes se enroscaban. Incluso vio a Chirón, de pie junto a la mesa 12, junto a dos niños que supuso que eran los hijos de Dionisio, o el señor D, el director del campamento. Incluso notó al campista más joven, alrededor de 9 años, uno que reconoció de inmediato, sentado en la mesa 6 con un grupo de niños de aspecto serio con ojos grises tormentosos. Su cabello rubio miel estaba atado en una cola de caballo mientras sus ojos escaneaban a la multitud, como si captaran cada detalle. Era Annabeth, también conocida como Isegel, también conocida como la futura arquitecta del Olimpo. La protagonista femenina de la serie de libros en la que había sido transmigrado y que no quería conocer. Jake, el campista que lo había traído, se sentó en la cabecera de la cabaña de Meter. Tenía rizos oscuros color chocolate, una constitución delgada y poderosa y ojos verdes brillantes, como si una planta estuviera escondida detrás de sus iris. Le dedicó a Athos una sonrisa y un saludo con la mano antes de volver al modo consejero. Athos le devolvió el saludo, pero frunció el ceño cuando no recordaba en absoluto que Jake estuviera en los libros. O estaba completamente marginado o había muerto antes de que comenzara la trama. Clarisse se sentó en la mesa detrás de él, mirando fijamente su espalda. Sus amigos, que eran igualmente grandes y feos, la miraron con pena. Ser irrespetado por un novato no podía sentirse bien. Finalmente, Quirón golpeó con sus cascos el piso de mármol y todos se quedaron en silencio. Levantó un vaso vacío en el aire. Por los dioses. Proclamó, y todos hicieron lo mismo. Por los dioses. Gritaron un centenar de campistas. Las ninfas del bosque se adelantaron con platos de comida. Uvas, manzanas, fresas, queso, pan fresco y barbacoa. Panecillos de mantequilla, budín, pastel, papas asadas y piña. Aquí tienes Athos, dijo Connor, pasándole un plato de carne asada. Gracias, respondió Athos, levantándose y acercándose al fuego central como todos los demás. Luke arrojó un racimo de uvas en la pechuga y murmuró, Hermes. Annabeth hizo lo mismo, deshaciéndose en un rollo jugoso y lo mismo hicieron todos los demás campistas, arrojando grandes porciones de su comida a las llamas como sacrificio a los dioses. A los inmortales les gustaba cómo olía el humo o algo así. Nunca entendió realmente su fascinación por eso. Athos vació la mitad de su plato en el fuego y mentalmente pronunció los nombres de los inmortales. Demeter, Hefesto, Heracles, murmuró. Heracles por ser el mejor padre piadoso que uno podría desear, Hefesto por Perastos y Demeter por ayudarlo. Ella era la razón por la que nadie había visto a Leviatán y Suón y Tatoo. Todos regresaron a sus asientos y comenzaron a devorar sus comidas, o lo que quedaba de ellas. Te quedaste allí un buen rato, dijo Luke, mordiendo una jugosa manzana. No sabía a quién agradecer, se encogió de hombros Athos, ocupándose de su plato. Si todos los campistas realmente pensaran en ello, nunca les sacrificaríamos nada, murmuró Luke, la amargura en su voz era evidente. Pero me probaré a mí mismo. Los dioses tendrán que fijarse en mí entonces. Athos enarcó una ceja. Luke no tenía la mejor relación con su padre, Hermes. Estaba descuidado y descuidado. Abandonado. Obligado a abrirse camino a través del país antes de llegar al campamento. Obligado a sobrevivir solo, como un chico de 14 años, como un semidios. Toda esa amargura estaba embotellada en él. Amargura que estallaría cuando fallara en la primera misión que obtuvo. La búsqueda que requería que viajara al jardín de los Hesperides. La búsqueda de la manzana de la inmortalidad.
Luke lo miró y sonrió. No te preocupes por eso. Los campistas aquí se cuidan unos a otros. Somos como una familia. Athos asintió. Una vez que todos terminaron de comer, Chiron golpeó su casco de nuevo. Bueno, entonces. Dado que el señor D fue llamado de regreso a Olympus por un tiempo, haré las presentaciones. La captura de la bandera es en unos 10 minutos, así que seré breve. La cabina 5 actualmente tiene los laureles. Detrás de Athos estallaron un montón de feos victores. Era la cabaña de Ares. Sí, felicitaciones. Cálmense. Ahora, lo más importante. Hoy tenemos una caravana nueva. Una que dejó una primera impresión duradera. Athos Apsiphon. Todos vitorearon excepto la cabaña Ares. Los equipos para capturar el FLA, la voz de Chiron se apagó cuando sus ojos se posaron en algo en la entrada del pabellón. Athos se volvió y sintió como si lo hubieran empapado en un balde de agua fría. Algunos campistas incluso temblaban físicamente. La entrada, que eran las dos grandes columnas de mármol, estaba envuelta en una neblina verde enfermiza, y la silueta solitaria y frágil en el medio no hacía que la vista fuera menos aterradora. Pasaron unos segundos antes de que la niebla turbia se disipara y los campistas se quedaron sin aliento en estado de shock. Esto es imposible, murmuró Chiron mientras movía la cola con nerviosismo. Ella nunca ha salido del ático. Nunca. Una momia marchita, el oráculo, avanzó arrastrando los pies hasta que estuvo frente a la mesa 11. La mesa a la que estaba sentado Athos. Llevaba un vestido veraniego teñido, muchos collares de cuentas y una diadema sobre su largo cabello negro. La piel de su rostro era fina y correosa, estirada sobre su cráneo como si se lo hubieran quitado y vuelto a envolver mal. Sus ojos eran rendijas blancas y vidriosas como si los ojos reales hubieran sido reemplazados por canicas. Una cosa estaba clara: llevaba muerta mucho tiempo. Soy el espíritu de Delfos, una voz sombría resonó en sus cabezas. Hablador de las profecías de Phoebus Apollo, asesino del poderoso Pitón. El oráculo miró a Athos con sus ojos fríos y muertos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.